Bienvenidos a todas y todos y nada, simplemente pues os vamos a presentar el nodo de Fonredes en el País Valencià y para ello pues hemos reunido a tres personas que nos van a hablar. Por un lado, Javier Moreno, que es el presidente de Fonredes, nos va a hablar de las finanzas éticas y el rol de las ayudas reintegrables en ellas. Después tendremos a Ana Verona, que nos presentará su proyecto Sport Solidarios y el por qué ha utilizado, digamos, esta vía de financiación alternativa como es Fonredes para seguir adelante con él. Y posteriormente, Joan Gandía nos hablará de la realidad en el País Valencià. También le dejaremos un momentín a Jesús para que nos hable un poquito también de lo que se está haciendo en Murcia. Simplemente decir que si queréis hacer algún comentario mientras esté hablando alguien, aquí hay un chat en la parte inferior, tenéis una pestañita que pone chat y más o menos pues lo iremos gestionando. Si tenéis algún problema técnico, pues también ponerlo ahí y en la medida de lo posible pues iremos solucionándola. Sin más dilación, Javier, todo tuyo. Muchas gracias, Salva. Voy a compartir pantalla. Bueno, buenas tardes. Estoy encantado de estar aquí compartiendo este espacio con todos vosotros y todas vosotras. Estoy muy contento, especialmente contento, de que seamos capaces de arrancar en Valencia. Ya veremos también cómo estamos arrancando en Murcia. Fonredes es un proyecto que es de ámbito nacional, nace en Andalucía con un núcleo de gente especialmente en Sevilla, pero tiene un recorrido pues ya interesante en Andalucía, en varios sitios, Huelva, Linares, Almería. Tiene socios y socias después de Andalucía. El grupo más nutrido es Valencia y Murcia, y tiene socios también en el País Vasco y en Cataluña y en Castilla y León. Yo, como ya ha indicado Salva, pues tengo el honor y el placer de ser uno de los cofundadores de este proyecto de Fonredes, Fondo para el Desarrollo de Redes de Economía Social y Solidaria, y tengo también el honor de ser presidente, refrendado también en la última asamblea, y de compartir pues con varias personas que hay aquí, socias y socios de Fonredes, pues este proyecto tan ilusionante. A mí me toca un poco, de una forma rápida, enmarcar un poquito cómo encaja Fonredes, un proyecto como Fonredes, y qué es lo que hace Fonredes dentro del mundo de las finanzas éticas. Es decir, contar un poquito también al final qué es esto de las ayudas reintegrables o las ayudas reembolsables dentro del mundo de las finanzas éticas. Para ello voy a hacer un pequeño recorrido. Voy a contar una historia, una forma de contar la historia de cómo se han ido aplicando la ética a las finanzas. Esto que Arcadi Oliveres pues hablaba de que era un oxímoron, ¿no? Es decir, digamos que el planteamiento no es que lo que estamos haciendo dentro de las entidades que hacemos finanzas éticas, que no solo somos bancos, somos otro tipo de organizaciones, finanzas éticas, finanzas alternativas, finanzas ciudadanas, no realmente no es que nos hayamos inventado algo que no exista, ¿no? Es algo que se viene haciendo desde que la humanidad es humanidad. Pero tal como lo concebimos ahora, es algo que empieza cuando una serie de personas y una serie de colectivos, básicamente alrededor de quizá los primeros a finales del siglo XIX, pero sobre todo a partir de principios del siglo XX, se plantean cuando reflexionan un poquito sobre qué están haciendo las entidades bancarias con su dinero. Y aparece el primer planteamiento de personas y colectivos que dicen, bueno, hay cosas que hacen las entidades bancarias con mi dinero que no me gusta que hagan. Y empiezan a plantearse pues un concepto de inversión socialmente responsable del que plantean que hay que excluir ciertas cosas, ¿no? Los ejemplos son
Ahí, como os estoy indicando, por ejemplo, los activistas, las personas activistas en los años 60 en Estados Unidos contra la guerra del Vietnam se encontraban con que mientras estaban diciéndole a su gobierno que no querían que participara en esa guerra, pues los bancos donde cobraban su nómina, pagaban sus recibos, pagaban sus impuestos, le estaban diciendo al gobierno estadounidense que sí participara en esa guerra. ¿Por qué? Porque tenían intereses económicos nada desdeñables en los beneficios y en las inversiones que había pues, alrededor de la guerra, ¿no? Se pueden poner ejemplos con la historia del apartheid en Sudáfrica, con más antiguamente, en los primeros años del siglo XX, con los cuáqueros en Estados Unidos, que se empiezan a plantear que no querían que las entidades bancarias con las que trabajaban invirtieran en armas o en alcohol, ¿no? A este primer planteamiento de exclusión de una serie de campos en lo que se podría llamar inversión socialmente responsable, que son campos, ya os podéis imaginar un poquito por lo que acabo de decir, es decir, no, estamos hablando de que no queremos invertir en armas, no queremos invertir en combustibles fósiles, no queremos invertir en cuestiones que perjudiquen a los derechos humanos, etc. Pues va apareciendo a medida que se van desarrollando estos movimientos sociales, van apareciendo un planteamiento que dice, vale, de acuerdo, hay una serie de cuestiones donde no queremos invertir, pero ¿hacia dónde queremos llevar nuestras inversiones, ¿no? Aquí empiezan a aparecer unas reflexiones más de dirección estratégica hacia dónde queremos ir. Aquí recogemos toda una tradición de finanzas sociales que pues en nuestra cultura occidental de Europa podemos retraer hacia, pues, por ejemplo, los montes de piedad organizados en la Edad Media para poder atender a gente necesitada. Podemos retraer a las primeras cajas de resistencia dentro de los movimientos obreros organizados en nuestra sociedad cuando la revolución industrial. Todos estos planteamientos de ayuda mutua que fueron desembocando en lo que hoy son las cooperativas de crédito, las cajas de ahorros. Recogiendo un poco toda esa tradición, todo lo que significa esa tradición de el organizar empresas cooperativas, empresas de ayuda mutua, organizaciones democráticas, pues se van conformando, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, pues varios planteamientos de cómo aplicar la ética a las finanzas. Hay un primer planteamiento que es la aplicación de valores a la gestión bancaria, organizada actualmente en la Global Alliance of Banking on Values, lo tenéis aquí, ¿vale? Que plantea básicamente que hay una serie de sectores en los que no invertir y otros en los que invertir, tener en cuenta una triple cuenta de resultados, tener en cuenta criterios ambientales, criterios sociales, además de los criterios económicos de beneficio, estar muy cercanos a la economía real, a las organizaciones a las que se les da crédito, aunque no necesaria, y también tiene planteamientos de introducir elementos democráticos en la gestión, aunque no necesariamente esto tiene que ir acompañado de estructuras societarias de las organizaciones en cooperativas, ¿no? Puede haber en la Global Alliance of Banking on Values, puede haber perfectamente entidades bancarias o entidades financieras que son sociedades anónimas, ¿no? Hay otro criterio, hay otro gran conjunto de planteamientos que se van aplicando cada vez más a los fondos de inversión, a los fondos con los que se trabajan los seguros éticos, a la trazabilidad de fondos de inversión que se van buscando, que es lo que se plantean como inversión socialmente responsable evolucionada, que tiene en cuenta tres grandes criterios a la hora de elegir en qué se invierte y en qué no.
sobre todo en qué sí se invierte, ¿no? Que son, por una parte, son los criterios ASG en español o ESG en inglés, criterios ambientales, criterios sociales, criterios de gobernanza. Criterios que tienen que ver con cómo están afectando esas inversiones a la vida del planeta, a el cambio climático, a las generaciones futuras que vienen detrás de nosotros y de nosotras, qué planeta les vamos a dejar, cómo va a ser posible que la vida se desarrolle aquí. Criterios sociales que tienen mucho que ver con los derechos humanos, con cómo estamos afectando, cómo es la gestión de esos fondos, de las organizaciones que gestionan esos fondos, cómo gestionan su política salarial, cómo gestionan su política de conciliación con la vida familiar, cómo afectan a las comunidades en las que se están desarrollando esos proyectos y en cómo trabajan el tema de los derechos humanos y la gestión de pues, la gestión social y el impacto que están teniendo, ¿no? Y hay criterios de gobernanza que tienen mucho que ver con cómo se gestionan las propias organizaciones en las que se invierten o que llevan la gestión de la propia inversión. Cuestiones que tienen que ver, pues, que tienen que ver con la aplicación de la legalidad salarial, que tienen que ver con cuáles son las ratios de sueldos máximos y sueldos mínimos, cuáles son las posibilidades de participación en la toma de decisiones de estas organizaciones, cuestiones que tienen que ver también tanto en los criterios ambientales, sociales como de gobernanza con quiénes son los proveedores, cómo se comportan esos proveedores, etcétera, etcétera, ¿no? Y por fin aparecen una serie de organizaciones dentro de las cuales nos enmarcamos que dentro de este planteamiento estratégico proactivo de mirar qué es lo que queremos hacer con nuestro dinero, nos planteamos utilizar el crédito y la actividad financiera crediticia como una herramienta. ¿Una herramienta para qué? Una herramienta que se plantea trabajar por la inclusión financiera, que se plantea por trabajar por el derecho al crédito, ¿de acuerdo? Y por la democracia económica. En los países enriquecidos, principalmente Europa, Norteamérica, se han planteado pues, una herramienta para la transformación social. En los países empobrecidos, principalmente, se han planteado microfinanzas con una herramienta que ha buscado en principio pues, la mitigación de la pobreza, el acceso de ciertas capas sociales al crédito, al derecho al crédito. Esto no quiere decir, esto sí solamente que se han dedicado en cada lugar, se han dedicado primordialmente organizaciones a esto. No quiere decir que no haya organizaciones de microcréditos en los países enriquecidos ni organizaciones de finanzas éticas que trabajen por una transformación social más global en los países empobrecidos. Todo esto, todos estos planteamientos del crédito como herramienta van más allá de lo que hemos hablado hasta ahora y no solo se plantean aplicar la ética a las finanzas, sino que se plantean de alguna forma trabajar en unas finanzas alternativas, en unas finanzas ciudadanas, en el sentido de buscar la participación democrática en la economía y en la gestión de las finanzas, no solo en las organizaciones que trabajamos desde este punto de vista, sino también en la sociedad entera. De hecho, el planteamiento de transformación social con el que estamos trabajando tiene que ver con la búsqueda de una democracia económica, de unas relaciones no violentas entre la economía y la ciudadanía, tiene que ver con cambiar un poquito los parámetros de relación de la economía. Si la economía mercantil capitalista está planteando que el objetivo que perseguimos son maximizar las rentas del capital y los medios que utilizamos son los recursos humanos, aquí estamos hablando de invertir esos factores y hablar de algo que todas las personas del mundo cooperativista saben perfectamente. El objetivo son las personas, las rentas del trabajo, la vida, los cuidados, el cuidado del planeta. El objetivo es este y los medios que utilizamos en nuestras organizaciones empresariales y en nuestras organizaciones económicas tienen que ser las rentas del capital para conseguir este objetivo. Para esto que nos estamos planteando, hay una serie de condiciones que en nuestras entidades y en las financiaciones y en la gestión de créditos, la gestión del ahorro, la gestión de nuestras inversiones, tenemos que tener en cuenta. Tenemos que trabajar, tenemos que tener en cuenta el interés común,
tenemos que tener en cuenta no solo el destino del dinero, sino también el origen del dinero con el que estamos trabajando. Tenemos que aplicar, evidentemente, valores en la gestión de los que hemos venido hablando y tenemos que trabajar por un proyecto colectivo. En este marco es en el que nos insertamos una organización como Fonredes, como ahora mismo vamos a ver. ¿Esto cómo lo hacemos? Pues siempre hay una cuestión especialmente importante en todas estas organizaciones que estamos utilizando el crédito como herramienta, que para poder demostrar que hacemos una gestión democrática, lo primero que tenemos que utilizar es la transparencia. Todas nos caracterizamos por publicar todos los créditos que damos, las ayudas financieras que damos, por ser muy transparentes en nuestra gestión. Hay otra cuestión que tiene que ver que es muy importante, que es incluir en las evaluaciones de los créditos y nuestra actividad financiera no solo las evaluaciones de viabilidad, la búsqueda de avales, en fin, todas estas cosas que evalúa cualquier otra entidad financiera, sino también incluir criterios sociales, ambientales, de gobernanza para poder tomar decisiones con respecto a qué actividades crediticias hacemos y qué proyectos apoyamos. En este marco general es en el que se engarza un proyecto como el de Fonredes que hoy estamos presentando aquí. Porque todas estas organizaciones de las que estamos hablando, que utilizan el crédito como herramienta, la actividad financiera como herramienta para la transformación social en una dirección determinada, la de la no violencia en las relaciones económicas y sociales, la de la inclusión financiera, la de poner la economía al servicio de la vida y utilizar las rentas del capital como un medio para conseguirlo, pues hay todo un universo de organizaciones distintas. En nuestro país tenemos desde bancos como Fiare Banca Ética, con ficha bancaria, donde tú puedes, que es una cooperativa sin ánimo de lucro, pero al mismo tiempo es un banco en el que tú puedes hacer todas las actividades que puedes hacer en cualquier otro banco. Si eres una organización económica, pagar tus nóminas, pagar tus impuestos, tus obligaciones con Hacienda. Si eres una persona física, cobrar tus nóminas, pagar tus recibos a los servicios que usas, etc. Tenemos Oikocredit, que también es otra organización con ficha bancaria. Tener ficha bancaria significa que tú estás dentro del sistema controlado por el Banco de España, reconocido Javier, como te tal. quedan Sí. 5 minutos, Javier. Perfecto. Muchas gracias, Salva. Oikocredit, que es también una cooperativa sin ánimo de lucro, que en los países enriquecidos recoge ahorro y en los países empobrecidos, contando con socios, entidades socias en esos países, pues da microcréditos básicamente. El 80% de lo que hace Oikocredit son microcréditos a cooperativas de mujeres en el mundo rural, en América Latina, en África, en Asia. Tenemos organizaciones que no son bancarias, como COP57, una cooperativa de servicios, ni siquiera una cooperativa de servicios financieros, una cooperativa de servicios que a sus entidades asociadas les proporciona financiación, ¿vale?, en unas condiciones que ya no tienen que estar sujetas exactamente a las condiciones que impone el Banco de España a organizaciones que tienen ficha bancaria como Fiare Banca Ética o Oikocredit, ¿no? Tenemos organizaciones, ahí tenéis CAES, ¿no?, organizaciones de seguros éticos que van buscando una trazabilidad en las inversiones con los seguros que se hacen. Tenemos, bueno, otros elementos financieros que, bueno, pues innovadores, crowdfunding, crowdlending. Y tenemos toda una serie de organizaciones como Fonredes que hacen lo que denominamos ayudas reintegrables. Es decir, trabajamos en pequeñas ayudas monetarias a pequeños proyectos de transformación social a devolver sin interés. Estas organizaciones estamos agrupadas, formamos parte de este universo de las finanzas éticas alternativas y ciudadanas y estamos agrupadas en España en REFAS, la Red de Finanzas Alternativas y Solidarias. En España eso agrupa ahora mismo a unas entre 20 y 30 organizaciones que tenemos de todos los sitios. Recenclao, de ahí mismo de Valencia, tenemos en Navarra, tenemos el Fondo de Solidaridad, Paz y Esperanza en Granada, tenemos Proyecto YAC en Madrid, tenemos Microfides en Navarra, hay Sopeto en Galicia, Ideas Comercio Justo con sede en Córdoba y que actúa pues, en toda España y sobre todo en América Latina. En fin, tenemos
toda una organización, una red de organizaciones que estamos agrupadas de la misma forma que defendemos que queremos agrupar la economía, en una red mutualizada, en una red democrática, que nos apoyamos los unos a las otras y que ejercemos esta actividad de apoyar a pequeños emprendimientos en lo que llamamos ayudas reintegrables. Fonredes es una de estas organizaciones que lo que hace es proporcionar, canalizar estos fondos que los socios y las socias de Fonredes aportamos al fondo y lo hacemos pues, para canalizar al apoyo de estos proyectos de economía social y solidaria. En nuestro caso, ¿de qué estamos hablando? Pues de pequeñas ayudas que no superan los 6.000 euros por proyecto y 5.000 euros por puesto de trabajo creado como máximo, no superando en total los 10.000 euros. ¿Vale? Si ya nos vamos a otras cifras, pues en estos momentos pues estaríamos en condiciones de plantear pues, que se vayan a otro tipo de fuentes de financiación, aunque se está hablando de que podríamos hablar en nuestras organizaciones de REFAS y en las conversaciones que tenemos entre todas las organizaciones de la red, con FIARE, con diversas entidades, pues que podríamos subir pues, la cantidad de los microcréditos, ¿no? En nuestra organización trabajamos como muchas organizaciones en España, no todas, pero muchas, trabajamos con 6 meses de carencia y a devolver las ayudas reintegrables que damos en el plazo de 3 años, sin interés, con un único incremento del IPC a revisar cada año. ¿Qué proyectos tenemos? Pues si se ve aquí, en nuestra página web podemos ver proyectos con los que hemos trabajado ahora, ¿no? En nuestra página web lo veis, tenéis Asociación Solidarias Sport en Linares, Acción Politeia, que se dedica a trabajar en políticas públicas y objetivos de desarrollo sostenible, Tequeando, una asociación de mujeres que trabaja en Sevilla con, por ejemplo, el trabajo que hemos trabajado, que hemos apoyado, es el de recuperación de la voz de las mujeres en la historia de Sevilla, en concreto de las mujeres negras esclavas que han existido, Sin Más Underwear, ropa y moda íntima sostenible, COCENFE, la Federación de Huelva de entidades y asociaciones de personas con diversidad funcional. Javier, disculpa, no estamos viendo lo que tú crees que estamos viendo de internet. Tendrás que dejar de compartir pantalla y compartir... Vale. Y compartir el internet, ¿no? Exactamente, sí. Ahora comparte de nuevo y comparte... Vale, ¿ahora lo estáis viendo? Sí, ahora sí. Javier, tienes un minuto. Me voy. Bueno, estos son los proyectos que estamos hablando. MAC, una pequeña organización de cooperación al desarrollo, Casa Farfara en la Alpujarra Almeriense, que hace permacultura. ¿De acuerdo? Esto es un poco la aproximación a proyectos que estamos apoyando, y ahora uno de los proyectos que estamos apoyando, pues Ana Verona, proyecto de Solidarios, la Asociación Solidarios Sport, que es socia también de Fonredes y ha recibido una ayuda reintegrable, nos va a contar un poquito, pues nos va a poner un ejemplo de todo esto que os he hablado. Y ya está. Muchas gracias. Creo que al final, menos mal que tenía a Salva para ajustarme el tiempo, que si no, entro en barrena y vete a saber dónde acabo. Cedo ya el testigo a Ana Verona. Gracias, Javier. Sin entretenernos más, Ana, todo tuyo. Buenas tardes, mi nombre es Ana Verona. Estoy súper agradecida por estar compartiendo este espacio donde quería daros a conocer todo lo que estamos haciendo en Linares y sobre todo esa vinculación que tenemos con Fonredes, porque gracias a la ayuda reintegrable de la que estaba hablando Javier, nosotros también podemos continuar haciendo cosas por las personas y en este caso pues la economía pasa a ser una herramienta para que nosotros podamos buscar ese bienestar, esa mejora en la calidad de vida de los colectivos a los que nosotros atendemos. Solidarios Sport tiene 11 años de vida, es una entidad sin ánimo de lucro en la que básicamente nos hemos dedicado a trabajar en favor de los colectivos vulnerables desde un punto de vista no asistencialista, sino todo lo contrario, desde la promoción, desde el brindar herramientas para que las personas
puedan salir adelante por sus propios medios, para que puedan empoderar, tener autonomía, y sobre todo en una ciudad como Linares, que ha estado y está castigada por el desempleo, y que seguramente alguno de vosotros nos ha visto ya por la tele en los últimos días con noticias bastante duras para nuestra ciudad, con pérdida de empleo. Y entonces hacemos un trabajo constante de que esas personas que se encuentran en esa situación de vulnerabilidad puedan ir encontrando una nueva oportunidad, pero desde la economía social, desde centrar en ellas ese capital humano, ese talento, generar ese talento y sobre todo favorecer también el desarrollo local. El intentar que esas iniciativas emprendedoras de las personas puedan repercutir en la economía local. Esa es un poco nuestra misión, y para ello nos convertimos en agencia de colocación en el año 2015, con muchísimo esfuerzo, con un esfuerzo muy grande por parte de socios y socias de Solidarios. Y además tenemos otras cosas en común con Fonredes. Es nuestra generación de alianzas. Nosotros creemos que en los territorios tenemos que ir siempre bien acompañados y bien acompañadas, porque es la única manera de optimizar recursos, de que nuestras actividades de verdad tengan ese impacto social que estamos buscando en las personas. Y además, como bien decía Javier, cuando ellos hacen el análisis de las entidades a las cuales les conceden la ayuda reintegrable, porque para eso son bastante serios y exhaustivos, pues nosotros veníamos trabajando también en esa transparencia y en esa trazabilidad que las organizaciones sociales tenemos que tener para demostrar que sí es verdad que hacemos una economía diferente, una economía centrada en las personas y en su desarrollo. Para ello hemos trabajado durante varios años nuestro plan de voluntariado, nuestro plan de igualdad, nuestro plan de diversidad, y participamos, como decía, en diferentes alianzas, en diferentes movimientos de la Junta de Andalucía, como redes interculturales. Estamos dentro del registro de entidades de servicios y centros de servicios sociales por el tipo de actividad que prestamos. También ayudamos en la rehabilitación de personas que están cumpliendo penas en Jaén, y somos centro de práctica de muchísimos centros, entre ellos la Universidad de Jaén, la UNED, y en diferentes especialidades como trabajo social, educación social. Como veis en nuestra sede social, nuestro mérito creo que es que todo el equipo de Solidarios hemos trabajado muchísimo por reciclar todo lo que hay dentro. Si nosotros nos empeñamos en que todas las organizaciones que colaboran con Solidarios y que nos ayudaron a consolidar este proyecto en Linares, nos fueron pues donando cosas que las hemos ido trabajando, y como veis quedó preciosa la sede, incluido el suelo, que lo hemos puesto nosotros reciclado, que nos donaron de una vivienda. Es decir, hay un trabajo muy, muy importante por parte del grueso de voluntarios y voluntarias de Solidarios, que están muy comprometidos con el proyecto, pero sobre todo con las personas con las que atendemos, ¿no? Ahí veis una foto de parte, pequeñita, pero bueno, esta foto es para mí muy simbólica de las personas que formamos parte de Solidarios, y que nos une ese objetivo que es común, de mejorar la vida de las personas desde nuestra propia experiencia profesional, de nuestra propia formación. Nosotros, me había quedado en que somos un equipo de personas que hemos trabajado en el ámbito social y que, bueno, decidimos unirnos en un voluntariado y, por supuesto, luego también con la creación de empleo, porque los proyectos que realizamos pues requieren de personal técnico, y en ese momento procedemos a contratar personas. Básicamente, ¿qué hace Solidarios Sport? Pues Solidarios tiene una rama muy fuerte de inserción sociolaboral, en donde hacemos itinerarios de acompañamiento a las personas que buscan empleo, sobre todo en la mejora de sus competencias y capacitación profesional. Somos la única entidad, por ejemplo, que trabaja el tema de gestión asociativa. Nosotros llevamos muchos años en ello y ayudamos a otras organizaciones a constituirse, a funcionar mejor. Trabajamos también en asesoría de planes de voluntariado, en actividades deportivas inclusivas,
Es decir, vamos abarcando muchos ámbitos de la intervención social, especialmente también el tema juvenil, porque tenemos un éxodo juvenil muy grande en la ciudad y todos nuestros proyectos van encaminados a intentar que los jóvenes tengan una oportunidad laboral. Y otra línea que no podía faltar, pero también comprenderéis que yo soy peruana, llevo 27 años aquí en España y también tenía un compromiso con las personas que vienen como yo buscando una oportunidad laboral e intentando que el camino les sea un poco más fácil. Ese es a grosso modo todas las actividades que nosotros estamos haciendo y en ese momento aparece Fonredes y conocemos esta iniciativa y como os dije al principio, inmediatamente surgió el feeling porque creo que nuestros principios y valores son muy coincidentes porque trabajamos por las personas, por su mejora, por la sostenibilidad del empleo y porque entendemos que hay una economía distinta con un impacto social que realmente hace que esta sociedad pueda crecer en igualdad, con principios de equidad y de justicia y sobre todo de oportunidades para todos. Y nada, yo dejo por si alguien me quiere preguntar algo sobre la asociación, sobre alguna cosa más, solamente apuntar lo último que se me había quedado y es que nosotros también damos mucha visibilidad a nuestra organización, nos podéis buscar en internet, en Facebook, en redes, pero sobre todo lo hacemos por un tema de transparencia. Es decir, además de publicar nuestras cuentas, además de que en la página web están actualizadas, nosotros intentamos que la gente vea lo que se está haciendo y sobre todo que se aproveche cualquier recurso que venga a Linares. Si nosotros creamos recursos, queremos llegar a la mayor cantidad de gente para que se puedan beneficiar con esas actividades que realizamos. Pues muchas gracias, Ana. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, al final vamos a dejar un espacio para que haya esa interacción. Podéis ir poniendo las preguntas si queréis ya para que no se nos olviden en el chat y posteriormente le iremos dando paso. Ahora le doy la palabra a Enrique Asensi para que no, perdón, a Joan Gandía para que nos, tenía en la cabeza Enrique porque te tengo que preguntar ahora una cosa. A Joan Gandía para que nos cuente un poco cuál es la situación, qué es lo que estamos haciendo en el nodo de Fonredes del País Valencià y cómo puedes participar en él. Adelante, Juan. Vale, buenas tardes desde el equipo de Valencia. Disculpad estos ajustes iniciales. Simplemente lo que vamos desde el equipo de Valencia es a presentaros este nuevo instrumento aquí en nuestra realidad territorial, que son las ayudas reintegrables. Ya Javier ha dejado muy claro en el marco de las finanzas éticas donde se encuentran las ayudas reintegrables y también hemos visto, Ana nos ha comentado pues, un ejemplo. Yo creo que aquí lo importante es la llamada a la gente, a las entidades de nuestro territorio. Para mí personalmente y también para muchas personas del grupo, el encuentro con Fonredes y con las ayudas reintegrables fundamentalmente se produce desde las finanzas éticas, es decir, todo el grupo que en este momento estamos impulsando este nodo que comentaba Salva aquí en el territorio, venimos de las finanzas éticas, estamos apoyando las finanzas éticas en el ámbito bancario, pero como que veíamos que faltaba algo más. Faltaba algo más porque muchas veces hay proyectos, hay realidades que han pasado cerca de nosotros y hemos visto que no se han podido llevar a término desde la actividad bancaria. No porque no hubiera voluntad por los gestores que están en las finanzas éticas bancarias, sino porque hay limitaciones desde el punto de vista de los reguladores y como hay limitaciones no se pueden atender determinados proyectos. Por lo tanto, ¿ahí qué pasa? Nos tenemos que poner a trabajar las personas. Es decir, lo que se comentaba Javier, se tiene que poner a trabajar el elemento ayuda mutua. Ayuda mutua para desarrollar
nuestro entorno. Bueno, pues esa es la realidad. Nos encontramos en el ámbito de las finanzas éticas con Javier, con Fonredes, y vimos que eso era trasladable aquí a nuestro territorio, al País Valencià. Entonces, por eso optamos por participar en el proyecto. Y por lo tanto, ese grupo de gente que en este momento estamos impulsando aquí en el País Valencià nos une, por una parte, las finanzas éticas y por otro, el desarrollo sostenible, la economía social y solidaria para un desarrollo sostenible. Pues ese es el segundo ámbito que de alguna manera nos ha hecho iniciar esta realidad y, conectados con Fonredes, apoyar en realidades que puedan surgir aquí en el producto, en nuestro territorio. ¿Cuál es la realidad actual? Bueno, pues la realidad actual es, por una parte, la financiación y la inversión. Es decir, por una parte, estamos invitando en la búsqueda de personas asociadas y también de proyectos a financiar. ¿Los aportantes quiénes pueden ser? Bueno, pues pueden ser personas individuales y pueden ser entidades que están en el territorio, que quieren impulsar realidades suyas, gente cercana suya que se ha decidido a comenzar una iniciativa social y solidaria. Y eso por parte de los aportantes. Por parte de los proyectos, son proyectos que ya ha enmarcado claramente Javier y que nos lo ha mostrado Ana con su realidad de Linares, que por cierto es dura esa realidad, ¿no? Pues bueno, son proyectos vinculados a la economía social y solidaria. Por lo tanto, desde ahí, desde estos dos ejes, nos estamos moviendo el nodo de Valencia, buscando aportantes y buscando proyectos. Luego vamos hablando del tema. Pues muchas gracias. Perdona, Salva, un poco también como estamos trabajando conjuntamente con la gente de Murcia, la invitación también, porque además Murcia se nos ha adelantado en proyectos, la invitación a Jesús, que está también con nosotros, para que participe y nos diga alguna cosa. No sé si ibas a decir eso, Salva. Sí, básicamente agradecerte tu presentación y simplemente pues darle paso a Jesús Caravaca para que nos pues haga esa pequeña introducción también de la situación de Murcia y posteriormente ya pues daremos paso a responder a las preguntas que queráis. Si queréis podéis ir poniéndolas en el chat y a quién las queréis dirigir, o si son preguntas globales pues las lanzaremos y quien quiera las responderá. Jesús, todo tuyo. Sí, vale, muchas gracias. Encantado de estar aquí esta tarde con vosotros. Jolín, qué movida más impresionante tenemos montado aquí. Bueno, pues desde Murcia, a iniciativa de Javier, pues también nos invitó a participar en el proyecto de Fonredes y así lo hicimos, un grupico de personas del HIT de Murcia, de FIARE Banca Ética, pues dimos el paso, porque hay una expresión que dice Javier, dice, vamos a disparar con pólvora propia, no con pólvora ajena. Y entonces pues eso nos hizo bastante eco y bueno, pues había que disparar con pólvora propia. Entonces pues ahí nos dimos el paso para financiar pequeños proyectos de personas grandes. Y aquí está conectada, creo, Paula Gorini, la persona que se ha acercado a nuestra organización para ver de financiar y si ella está disponible y quiere puede decir unas palabras. Yo, para no repetir, pues suscribo todo lo que habéis dicho antes y que encantado de participar de esta movida. Así es que si Paula quiere o puede abrir su micrófono y si os parece bien. Hola, ¿qué tal? Buenas. Bueno, pues nada, yo agradecida de Jesús, que ha sido el que me ha
facilitado ¿no? esta red y que hemos participado, hemos estado hablando con Jesús, la verdad que muy bien, muy contenta, yo creo sobre todo con la sinergia que se arma en esto, ¿no? No es solo, bueno, hoy hablaba con él y no es solo lo que se genera económicamente, sino humanamente, ¿no? O sea, ya él me comentaba cosas que yo ya veía interesante más allá del dinero, ¿no? Como que qué bien poder contar con gente que realmente nos apoyamos entre nosotras y tal. Bueno, yo pertenezco a una cooperativa de confección textil y somos 4 mujeres, 4 emprendedoras que hemos arrancado hace nada, muy poquito tiempo y aquí estamos dando un poco la guerra. Y nada, cuando queráis, más adelante, cuando ya todo esto sea estupendo, vamos a contaros sobre nuestro proyecto. Me ha encantado también el proyecto de la compañera ahí hablando de sus cosas, que la verdad que cuando un proyecto sale para adelante es muy ilusionante por todo lo que se genera alrededor. Ya está. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Paula. Salva, ¿me permites? Por favor. Bien, decir que el primer proyecto que estamos evaluando para acompañar con una ayuda reintegrable que sale de Andalucía es el proyecto de Paula y sus compañeras, la cooperativa Vallatela. Nos habéis pillado en este momento en pleno proceso de evaluación del proyecto. Y bueno, ya, hace un momentito, saludos, hola Paula, ¿vale? Hemos hablado por teléfono porque, aunque todavía no están hechos los documentos, el pequeño grupo de evaluación de nuestra asociación de Fonredes ha dado luz verde al proyecto, con lo cual tendremos ayuda reintegrable en Murcia. La cooperativa Vallatela empezará a formar parte de nuestro colectivo, de nuestra red y bueno, pues estamos muy contentos y muy contentas de que esto salga para adelante. Como ya os he dicho antes, los grupos más nutridos de personas socias, personas y entidades socias fuera de Andalucía están en Murcia y Valencia. O sea que ya empezamos a andar el camino. Muy bien, muchas gracias, Javier. Bueno, tenemos ahora todavía unos 10-15 minutos para que planteéis las preguntas que consideréis. Si queréis las podéis poner en el chat o podéis levantar la mano en aquí abajo donde pondrá... No me acuerdo exactamente dónde está lo de levantar la mano, pero hay un sitio que dice que se puede levantar la mano. Quien quiera hacer la pregunta, como os digo, si queréis la ponéis en el chat y la leo yo, entráis como no hay ahora mismo acumulación de peticiones, entráis directamente con audio si queréis. Yo quería comentar una cosa. Sí. Salva, pues mientras hay preguntas, porque me ha surgido cuando comentaba Paula y es un tema también para mí relevante, ¿no? de Fonredes y creo que de las ayudas reintegrables, ¿no? Si por una parte estamos hablando de ayudas a la economía social y solidaria, ayudas que desarrollen un entorno, yo creo que también hay una cosa importante, y me ha surgido a partir del comentario que le ha hecho Javier a Paula, es el tema del acompañamiento. O sea, no se trata simplemente de dar una ayuda y que sabemos que nos la devolverá, sino que Javier acaba de decir en el comentario a Paula, le dice, mira, hemos estado analizando vuestro proyecto y vemos que adelante, ¿no? Pero ese vemos que adelante ha supuesto unas idas y venidas del proyecto, de decir esto no está claro, Vallatela, decidme por qué no lo tenemos claro, amplíanos esta información, viene esa información, no es la que se quería. ¿Por qué? Porque no es simplemente una decisión financiera. Es decir, el planteamiento no es una decisión financiera, estos no van a devolver, no tienen capacidad, estas chicas no tienen capacidad para devolver, sino
decir, podéis mejorar vuestro proyecto y ese proyecto puede lanzaros todavía más adelante, ¿no? Por lo tanto, no se trata simplemente de una decisión financiera sí o no, van a poder devolverlo o no, que también, ¿no? Sino queremos que vuestro proyecto sea exitoso y para eso os acompañamos. Yo creo que eso es un elemento significativo, ¿no?, de las ayudas reintegrables, al menos para mí, ¿no?, en Fonredes. Gracias, Joan. ¿Alguien se anima? Viviana. Hola, buenas noches para todas y todos. Quisiera de pronto preguntar, y bueno, escuchando lo que nos comentaba Javier y Ana, que es muy interesante, yo quisiera preguntarles si dentro de esos mismos proyectos y teniendo en cuenta ese triple impacto y la óptica más hacia la economía social, dentro de esos proyectos tienen, digamos, componentes cuando hay algo con población migrante. Lo digo porque a veces trabajando con colectivos nos encontramos con que hay muchos emprendimientos, hay empoderamientos en los territorios con población migrante, y escuchando, por ejemplo, a Ana que decía soy peruana, yo soy colombiana, y digamos nos encontramos a veces con una dificultad en el momento de generar ese tema financiero. Que puede existir un proyecto en el territorio o que podemos estar trabajando con alguna población migrante que puede ser igual, equitativa o no, pero a veces hay dificultades porque su tema de migración o su proceso migratorio no está claro. Entonces no sé si dentro de ese portafolio, si ese trabajo o esos proyectos con población migrantes lo tengan contemplado o no sea excluyente. Lo mismo, digamos, de pronto hacia Ana, o sea, de pronto hacia Javier y Ana, las dos preguntas para escuchar esos dos matices. Y a nivel de proyectos, viendo esa asistencia y esa colaboración, esa gestión social que hacen desde la asociación de Recuperar en Linares, todo este trabajo con jóvenes y demás, digamos, esos proyectos que se dan también en el territorio con ideas, no sé si también lo desarrollas mucho o cómo lo trabajas con esa población migrante, que muchas veces su proceso tiene de cierta forma una barrera o una limitante en cuanto a su documentación, en cuanto a sus trámites. Entonces, ¿cómo lo puedes hacer? Pues quisiera de pronto escuchar y poner de pronto esto aquí para ver esa óptica hacia la población migrante. Gracias. Gracias. Perfecto. Si me dejáis, yo encantada de contestarte porque además es mi día a día. Vamos a ver, bueno, siempre hay una facilidad. Yo siempre digo que cualquier persona, cualquier técnico, cualquier profesional vinculado con lo social puede trabajar con colectivo inmigrante. Pero cuando damos además con que el que ha vivido de experiencia es uno, pues como que quizás uno intuye, ¿no?, esas trabas que tenemos, ¿no? Básicamente a lo que tú te referías, por ejemplo, en cuanto a la residencia, es verdad que cuando nos llegan personas como nosotros, además, no solo sudamericanas, sino que nosotros atendemos a gente de África, de Asia y demás, lo que intentamos es darle un acompañamiento integral, es decir, en principio que tenga todos sus temas regularizados, salud, que tenga tramitarle su residencia, si es arraigo, y lo vinculamos también al emprendimiento. Yo te puedo decir que contamos con una ventaja, y es que tú sabes que en muchos de nuestros países no tenemos estado de bienestar, entonces hay que jugar con esas potencialidades que ya traemos de fuera. Es decir, como partimos de realidades diferentes, hay que rescatar lo mejor de lo que traemos de nuestra propia cultura para potenciarla hacia esa autonomía. Entonces, es verdad que hay mucha gente que viene y que tiene ese ímpetu, ese deseo de emprender, y además es emprendedor nato, porque en nuestros países se ha buscado la vida, como decimos aquí, ¿no? Entonces, cogemos también esa potencialidad, ayudamos en toda esa tramitación de situaciones que a veces no son regulares por la situación en la que han venido, y sobre todo les acompañamos en ese proyecto de empresa. Intentamos también buscar alianzas con diferentes organizaciones del territorio y de la provincia de Jaén o de Andalucía, como Andalucía Emprende, para facilitarle ese acceso a unos microcréditos que dan algunas entidades y pues eso, con garantía, teniendo como garantía su propio proyecto, que es como inicialmente lo hemos venido haciendo. Ahora tenemos la gran suerte de tener a figuras como Javier, de temas de banca ética, de finanzas, que ya realmente han venido
a cerrar ese circuito tan necesario con todas las patas del banco, digamos, ¿no? Porque hablamos de una economía distinta, como te decía al principio, de una economía que piensa en las personas, que no por eso apuesta por proyectos que no sean rentables de alguna manera, ¿no? Porque hay que mantener el negocio, pero que la visión es totalmente humanista, que tiene otra forma de ver las cosas. No es el capital lo que yo quiero generar y lo primero y lo único que hay allí, sino que estamos centrados en esas personas. Y en este caso de la población migrante, además, estamos centrados en que esa persona supere esa situación de desarraigo que tiene. Porque hay que reconocer que también nosotros tenemos un lado psicosocial, afectivo, emocional, que también tenemos que acompañar, porque hay que ponerse en el lugar de la otra persona. Cuando venimos aquí, venimos a crear una vida en un país totalmente diferente al nuestro, muchas veces, o con familia, como me vine yo que me casé, pero hay personas que vienen sin siquiera tener esa vinculación, y entonces ese proceso humanamente es muy duro. Tú lo sabes, Viviana. Entonces, nosotros intentamos, pues eso, atacar todos los frentes. Social, psicosocial, el tema financiero también. Entonces, yo te puedo decir que tenemos casos y varios exitosos de personas inmigrantes como nosotros que han conseguido hacer lo que querían. Yo recuerdo con mucho cariño, por ejemplo, una churrería ambulante puesta por un argentino, que todo el mundo me decía que ese proyecto no iba a salir. Básicamente por los prejuicios, porque es que claro, es inmigrante, ahora va a poder pagar, va a poder hacerse cargo de, y no sé qué, y claro, con esa coletilla que lamentablemente tenemos que trabajarnos todos, ¿no? Y esa persona ha demostrado que además lleva un negocio bastante próspero, afortunadamente. Gracias, Ana. Lamento tener que cortarte, pero no te preocupes. Hay una mano alzada de José Ariza y dos preguntas que han puesto en el chat y que quería comentar. Lanzo las dos y contestáis, Javier, quien considere, Javier o Joan o Ana, quien quiera. La primera es de Francisco y dice que saludos, estoy comenzando un emprendimiento con carga social y es un marketplace de formación y servicios vía web dirigidos a venezolanos y latinos en España para que tengan una herramienta de mostrar su talento y poder lograr obtener dinero que lo ayude a generar ingresos y mostrar sus productos. La pregunta, ¿es viable este proyecto para conseguir una línea de crédito y los pasos a seguir? Gracias. Y Gemma Fajardo también nos pregunta, yo quería preguntar por la captación de aportaciones. ¿De quiénes? ¿Cuánto? ¿En concepto de qué? ¿Qué garantías de devolución y de aplicación hay? Contestáis y le damos paso después a José Ariza, que está esperando también. Javier. Sí, yo creo que Javier, como son criterios generales, puede contestar él. Perfecto. Pero rapidito. Vale, de acuerdo. Bien, yo creo que se puede contestar a las tres. A Viviana, a Francisco y me parece que has dicho Gemma. ¿Cuál es el nombre? Sí, Gemma Fajardo. Gemma Fajardo, vale. Vamos a ver, aquí hay dos cuestiones a tener en cuenta. Primero, ¿cómo conseguimos el fondo? El fondo lo conseguimos con aportaciones voluntarias a fondo perdido de las personas que quieren ser socias. A Fonredes se pueden hacer donaciones y no tienes por qué ser socio o socia, pero puedes además ser socio o socia. Para ser socio o socia tienes que hacer una donación mínima de 500 euros de golpe o de 600 euros en un plazo de 5 años que tú puedes dosificarlo como te parezca, 10 euros al mes, por ejemplo, ¿de acuerdo? Eso, a partir de ahí, si tú quieres, te da derecho a ser socio o socia y a participar en la vida democrática de la organización. Participar en la vida democrática de la organización no solo es participar en la toma de decisiones, es una cuestión muy importante que llega a la segunda parte, no solo cómo recogemos los fondos, sino cómo los aplicamos. Lo primero, y respuesta tanto para Viviana como para Francisco. Cuando un proyecto hace una solicitud a Fonredes, necesita venir acompañado de un aval social o moral. No es un aval monetario, es un aval de confianza de alguna persona u organización que sea socia de Fonredes. Es lo que decía antes de Jesús cuando hablaba de tirar con pólvora ajena o con pólvora propia. Aquí no se trata de tirar con pólvora ajena.
tenemos que tomar las decisiones de confiar en un proyecto por una serie de criterios, no lo hacemos a lo tonto, ¿vale? Pero porque estamos implicados en ello, porque somos responsables del fondo en el que estamos gestionando. Esto es especialmente importante por este motivo y porque además somos una red de construcción de apoyo mutuo. Es decir, estamos aquí para esto. Si no tenemos fondo, no podemos acompañar con ayudas, que es lo que nos pasa todo el rato. Desde que nacimos, ahora mismo tenemos 25.000 euros de fondo y tenemos todo el fondo en la calle, menos las reservas que tenemos que tener, etcétera, etcétera, porque esas cosas están en la asamblea decididas y todo esto, ¿no? Entonces, ahora mismo, por ejemplo, pues en estos momentos, vete a saber la semana que viene, porque la vida es así de interesante, pero en estos momentos a la cooperativa Vallatela, aunque hemos aprobado su ayuda, no le podemos dar la cuantía entera porque no lo tenemos, ¿ok? Entonces, dos partes muy importantes. Recogemos el fondo con las aportaciones de las personas, que no se devuelven, son a fondo perdido de personas y entidades, y lo aplicamos y damos solicitudes para que alguien solicita un proyecto, una persona solicita una ayuda, y tiene que venir con un aval de una persona u organización que conozca a esa entidad, a esa persona, que manifieste la confianza y, como ha dicho antes muy bien también Joan, la voluntad de acompañar en todo el proceso a esa persona o a ese proyecto para que salga adelante y de ser la correa de transmisión, el puente que busque en toda la red que vamos conformando los apoyos que pueda necesitar. Y a partir de ahí empezamos con una evaluación del proyecto, tanto Francisco como Viviana. Para nosotros y para nosotras, que tengas papeles o no tengas papeles no es una cuestión especialmente importante. La cuestión es el aval de confianza y el aval de apoyo mutuo. Si tú vienes, si tú tienes una... ¿Por qué? Porque hay una cosa que tenemos bien clara. Un emprendimiento sale adelante por muchas razones. Una de ellas, de las más importantes, porque tienes una red de apoyo. Si tú no tienes una red de apoyo, ¿qué es lo que le pasa a muchas personas? O sea, ¿qué es lo que me pasa a mí? Yo tengo la red de apoyo de mi familia, de mis amigos, de toda la vida que llevo aquí. Hay gente que puede venir aquí nueva y no contar con esa red de apoyo. Esa red de apoyo es en la que tenemos que trabajar, la que tenemos que construir, la que tenemos que ir arropando y la que vamos creando al mismo tiempo que vamos apoyando proyectos. Porque otra consecuencia de esto, ¿qué es? Nosotros no vamos a apoyar un proyecto desde Sevilla en Valencia, en Albal, por ejemplo, que es donde está Salva. Ese proyecto se apoyará siempre y cuando haya allí tejido de Fonredes en Albal o en cualquier otro lugar, en Murcia, donde sea, que pueda ir creando esa red de apoyo mutuo en el lugar en donde ese proyecto se va a desarrollar y donde vamos a encontrar gente que acompañe, gente que evalúe, evidentemente con un proyecto común entre todas las personas y organizaciones en las que estamos en toda España compartiendo esto. ¿Okay? Por lo tanto, dentro de nuestros criterios está apoyar a personas migrantes. Viviana, sí, es uno de los criterios con los cuales valoramos positivamente el que nos venga una ayuda. Hay otros criterios. Por supuesto, vamos, como ha dicho Joan, con una solicitud hay idas y venidas. Pedimos papeles. Preguntarle a Paula la de papeles que pedimos, porque pedimos papeles, pedimos solicitud, pedimos aval, pedimos carta de motivación, pedimos tus estatutos si eres una organización, pedimos si tienes plan de empresa, el plan de empresa, pedimos tus números, te devolvemos cosas. Oye, vemos esto así, vemos esto de la otra manera, vemos aquello de aquella otra manera. Y acompañamos en lo que la red es capaz de acompañar. Por lo tanto, Gemma, perdona, especialmente importante, muchas gracias por hacer esta pregunta, especialmente importante, como ha dicho Joan. Aquí no solo venimos a solicitar, venimos a construir red. Si no aportamos, no tenemos que solicitar. Por ejemplo, si ahora Francisco viene y nos presenta su proyecto, podemos evaluarlo, preguntaremos cosas, veremos qué se hace, qué no se hace, y si sale positivo, pues en este momento tenemos que empezar a buscar dinero. ¿Por qué? Porque todo el dinero lo tenemos aportado. Estamos hablando de una cantidad pequeña, 25.000 euros, la hemos juntado en apenas 6 meses, ¿eh? Y la hemos juntado, en Valencia tenemos todo el camino por recorrer. ¿Ok? Vale. Y ya está. Le
Gracias, Javier. José Ariza, posteriormente contestaremos una pregunta que ha planteado María José Bañó también en el chat y ya cerraremos la sesión. José, por favor. Hola, hola. Bueno, perdonad, me ha pillado en la calle esta tarde toda la reunión que habéis tenido, pero bueno, he estado muy atento. Simplemente quería hacer un par de aportes. Uno, cuando hablaban antes del apoyo, del acompañamiento, yo creo que es muy importante y creo que desde Fonredes lo tenemos claro desde el principio, ir tejiendo esa red de apoyo. Yo ahora mismo, como director de la Escuela de Economía Social que soy y a la vez socio de Fonredes, bueno, pues ahora mismo estamos hablando y lo hemos conversado ya en varias ocasiones también con algunas personas también de Fonredes para ver cómo la escuela, por ejemplo, que tiene un programa de acompañamiento al emprendimiento y a la economía social, bueno, llegamos a un acuerdo y somos capaces de dar ese apoyo que seguramente algunos de los proyectos que está financiando o apoyando Fonredes necesitan. Entonces, tenemos que seguir ampliando la alianza y una de ellas será seguramente con la propia escuela, pero tendremos que buscar a otras organizaciones en los distintos territorios y seguramente con algunos elementos particulares que tengan a lo mejor distintos a los que tiene la escuela, ¿no? Pero nosotros lanzamos ahora un programa de apoyo a esos emprendimientos y vamos a ver de qué manera podemos estar vinculados y llegamos a un acuerdo con Fonredes. Eso por un lado, ¿no? Y en segundo lugar, como decía Javier, bueno, pues tenemos 25.000, 26.000 euros es lo que se haya podido ahora mismo reunir, pero también desde Fonredes somos conscientes que tenemos que ir un poquito más acelerados y tenemos que intentar captar más recursos, ¿no? Tanto por la parte de socios personales o socios físicos, como con la posibilidad de llegar a acuerdos con instituciones públicas, ¿no? Estamos dando muchas vueltas a cómo podemos llegar con los ayuntamientos, con algunos ayuntamientos que tienen realmente el compromiso y tienen las ganas de apoyar a los propios emprendimientos que pueda haber en su ciudad o en su pueblo. Bueno, cómo se pueden apoyar en Fonredes para que esto al final sea la suma y el esfuerzo, el resultado de un esfuerzo conjunto, ¿no? Tanto acompañamiento como recursos es algo que tenemos que darle vueltas para ampliarlo y para impulsarlo. Simplemente era eso. Muy bien, gracias, Pepe. Salva. Dime, Javier, disculpa. dime. Yo sé que tú tienes la presión del tiempo, pero es que Pepe acaba de meter una cosa muy interesante. Muchas gracias, Pepe. No esperaba menos de ti, compañero. Estamos construyendo esto. Por ejemplo, no me voy a enrollar. Por ejemplo, ahora mismo estamos empezando a construir una plataforma de seguimiento para acompañamiento en proyectos que en estos momentos no tenemos. Estamos acompañando a 8 proyectos y lo estamos haciendo sin una plataforma de seguimiento. La estamos construyendo. Y eso lleva 2 convenios, lleva un convenio con una cooperativa, la cooperativa Exeo, también socia de Fonredes. Esto es un ejemplo de lo que está hablando Pepe, pero un ejemplo que estamos ya conformando. Tenemos el convenio redactado. ¿Por qué? Porque la cooperativa Exeo pone su saber que se dedica a estas cosas para desarrollar esta plataforma. Es un recurso que está aportando aquí a esta red de apoyo mutuo. Y ese es un convenio que vamos a firmar seguramente la semana que viene. Y en unos meses tendremos esa plataforma para que los proyectos que vengan aquí puedan entrar ahí, tener su espacio, puedan compartir experiencias, puedan compartir contacto para hacer realidad esto que estamos hablando de construir una red. Entonces, reforzar este mensaje. Estamos al mismo tiempo, todo el rato, al mismo tiempo que recibiendo solicitudes y acompañando proyectos, construyendo la red. Y esto es especialmente importante transmitir, que lo ha dicho Joan desde el principio, y es especialmente importante que lo entiendan todas las personas y organizaciones a las que nos dirijamos. Muy bien, gracias, Javier. La última pregunta ya que plantea María José Bañón, que dice que tengo dudas acerca de la forma jurídica que adoptas, lo que va a tener efectos directos sobre la responsabilidad de los denominados socios. Javier, ¿tú mismo? Sí. Perdón, ¿quién ha hecho la pregunta? María José Bañón. María José, muchas gracias, María José, porque es que estás dando en el clavo. Muy buena, muy buena. Eso nos lo hemos planteado
por activa y por pasiva. Hay mucha tela que cortar ahí. En estos momentos somos una asociación sin ánimo de lucro y la responsabilidad es la que tiene cualquier otra asociación con el manejo del dinero. ¿Ok? Por lo tanto, somos responsables en primera instancia de la ejecutiva y es importante tener en cuenta, sobre todo en esto, que cuando nosotros aportamos una ayuda reintegrable, tenemos en estos momentos en España una cuestión que resolver. Si nosotros lo damos, lo podemos, y es una cuestión contable. Nosotros, por ejemplo, si le aportamos la ayuda reintegrable, la metemos en un asiento contable como disponibilidad de efectivo de una persona o entidad socia, pues es una ayuda que no está sujeta a unas cuestiones de Hacienda específicas, ¿no? Sin embargo, si lo hacemos con una entidad que no es socia, tenemos que declararlo. Tanto Fonredes como la persona. Tenemos que declararlo a Hacienda, en concreto Andalucía, aquí hay que declararlo a Hacienda andaluza y vamos a pagar unos impuestos sobre esto. Por lo demás, estamos dados de alta en Hacienda como actividad económica, estamos presentando la contabilidad al organismo que corresponde de Hacienda y estamos buscando precisamente que dentro de 2 años, cuando se nos permita, poder hacer la solicitud de entidad de utilidad pública y bueno, pues si nos la conceden, pues poder conseguir una serie de beneficios de rebaja fiscal para las personas que aporten al fondo y todo esto. En ese camino estamos. Hay otra cuestión a este respecto que tiene que ver con si hacemos préstamos o no hacemos préstamos y si nos estamos metiendo en caminos y en berenjenales que no nos corresponden. A este respecto también hemos mirado cuestiones, tienen que ver con lo que os he dicho, por ejemplo, una cooperativa 57, todo lo que haga con sus personas asociadas está sujeto a sus propias normas, ¿no? Si tú estás trabajando ya con otras entidades que no son socias tuyas, pues tienes que responder de otra manera. Nosotros siempre y cuando trabajemos con aportaciones de las personas que aportan al fondo, trabajemos con aportaciones a fondo perdido, no con depósitos que se devuelven, no nos estamos metiendo hasta donde hemos podido averiguar, que hemos preguntado más que suficiente y tenemos también dentro de nuestras entidades socias personas que se dedican a la gestión y asesoría jurídica y contable y estamos haciendo las cosas en orden. Simplemente hasta aquí decirte eso. En un futuro, si nos metemos en otro volumen, en otros proyectos, en cuestiones que van más allá, es posible que convenga ir a otras fórmulas jurídicas, de cooperativa, por ejemplo, o de fundación, pero todavía es muy pronto para eso. En las organizaciones de la red que formamos parte, pues hay organizaciones que manejan 500.000 euros de fondo y que siguen funcionando como asociación con todas las de la ley. 40 años ya funcionando. Hay una organización que ya maneja más de 1 millón de euros de fondo que se ha convertido en fundación, bueno, pues porque le puede convenir por muchas cuestiones, ¿no? Es un camino a andar. Muy bien, gracias Javier y gracias a todas y todos por haber compartido este tiempo con nosotras. Y simplemente para cerrar, recordaros que hay varias formas de participar en Fonredes. Si tienes un proyecto y necesitas financiación, pues puedes buscar esa persona socia o hacerte socio para que se evalúe tu proyecto. Si no tienes ese proyecto y te apetece colaborar en la construcción de esta estructura en red de personas que actuamos dentro de una visión de apoyo mutuo para generar iniciativas económicas alternativas a las que estamos acostumbrados a observar, pues bueno, pues te puedes hacer socia. Y la tercera forma es difusión, darlo a conocer. Os podéis poner en contacto con Fonredes a través de su web, fonredes.org, a través del Twitter, Fonredes, de cualquier medio y a partir de ahí después la información se canaliza hacia el receptor, hacia quien va dirigido. Yo simplemente para terminar me quiero quedar con una frase que ha puesto Paola en el chat y que creo que resume en cierto modo el sentimiento, ¿no? que de algún modo nos trae aquí. Dice que lo más importante de Fonredes
en la red humana y los lazos que se generan entre las personas, el aprender unos de otros. Creo que eso es lo que realmente nos ha traído aquí esta tarde y espero, bueno, que poco a poco crezcamos y seamos capaces de crear esa estructura que realmente nos permita hacer un cambio que se note, un cambio en la forma de entender las finanzas en corto y un cambio en la forma de entender la vida y la economía. Gracias a todas y todos y aquí estamos. Chaito. Muy bien, pues muchas gracias. Muy bien, pues Hasta luego. buenas tardes y gracias por la acogida. Ya le contestamos a Gemma su última pregunta, que está en la web, pero de todas maneras te contestamos, Gemma. Hasta luego, gracias a todos. Gracias. Vale. Chao. Gracias. Y gracias a Fedecta por su Zoom. Gracias, Pepe. Gracias, Pepe, gracias. Vosaltres. Las personas físicas y jurídicas que aportan al fondo pueden ser socias de Fonredes, si así lo desean, con plenos derechos de proponer proyectos y participar en el gobierno de la asociación. Si quieres asociarte y sumar tu voz, hablemos y encontrémonos. También puedes donar la cantidad que quieras y con la periodicidad que quieras directamente en nuestra cuenta, sin necesidad de asociarte. Otra economía es posible. Fonredes. Las personas primero.